El 7 de noviembre de 2018, en una sala de audiencias del condado de Harris, Texas, Antonio Riaño escuchó cómo un juez formalizaba el proceso que podía llevarlo a la pena de muerte. No estaba vestido con uniforme, no llevaba placa, no era el hombre con autoridad que alguna vez patrulló calles en México. Estaba esposado, con el cabello ya encanecido, mirando al frente mientras la fiscalía lo describía como un fugitivo que había pasado más de una década oculto tras una identidad aparentemente normal. Ese momento no fue el final legal del caso, pero sí el punto donde la historia dejó de ser una búsqueda silenciosa y se convirtió en un juicio público. Si te interesan los casos en los que el pasado alcanza a quien creyó haber escapado y donde la justicia no se detiene con el paso del tiempo, suscríbete ahora. Porque en esta historia vas a recorrer cada paso, desde el disparo que cambió dos familias hasta la maquinaria judicial que terminó cerrando el círculo. Para entender cómo un ex policía mexicano terminó enfrentando la justicia en Texas por un asesinato cometido años antes, hay que regresar a 2004. En ese entonces, el área metropolitana de Houston era un mosaico de comunidades residenciales tranquilas, calles amplias, viviendas de clase trabajadora y rutinas previsibles. En uno de esos hogares vivía el hombre que más tarde sería identificado como la víctima, el esposo de una mujer con la que Antonio Riaño mantenía una relación sentimental. Los registros judiciales posteriores describen una situación marcada por tensiones personales, celos y conflictos previos. Sí, no se trataba de desconocidos, no fue un encuentro al azar. Había un vínculo, un contexto emocional que fue escalando con el tiempo. Riaño residía en Texas y trabajaba en el sector técnico, alejándose públicamente de su pasado como agente en México. Sin embargo, ese pasado no desaparece, moldea carácter, entrenamiento y forma de reaccionar ante el conflicto. La fiscalía, años después, subrayaría ese punto. No era un hombre inexperto con armas ni ajeno a la confrontación. Había tenido formación policial, sabía lo que implicaba desenfundar un arma y disparar. El día del crimen, según la reconstrucción presentada en el proceso judicial, Riaño acudió al domicilio donde se encontraba la pareja. La presencia de terceros y los testimonios posteriores permitieron establecer que hubo una discusión previa. Las versiones coinciden en que el ambiente era tenso incluso antes de que se produjera el disparo. Lo que comenzó como un intercambio verbal fue escalando. Las palabras se volvieron confrontación directa. La víctima estaba en su propia casa. Riaño estaba armado. En algún punto de esa discusión, el arma fue utilizada. No hay evidencia pública de un intercambio prolongado de disparos ni de un forcejeo extendido. El informe forense confirmó que el hombre recibió un impacto letal. El disparo fue suficiente para causar la muerte de manera inmediata o casi inmediata. No hubo margen para auxilio efectivo. No hubo traslado que cambiara el desenlace. El cuerpo quedó dentro de la vivienda, en el espacio que hasta minutos antes había sido escenario de una disputa doméstica. La escena posterior fue determinante. Las autoridades que llegaron encontraron indicios que apuntaban rápidamente a una persona específica. No era un crimen sin sospechosos, no era un caso abierto sin dirección. Testimonios y antecedentes de la relación entre Riaño y la mujer vinculada a la víctima orientaron la investigación desde el principio. El nombre de Antonio Riaño apareció en las primeras horas como el principal implicado, y entonces ocurrió algo que transformó el caso en una persecución prolongada. Riaño no permaneció en el lugar, no esperó a que la policía lo interrogara, no se presentó voluntariamente para explicar lo ocurrido. Se fue. Las autoridades confirmaron que abandonó la jurisdicción poco después del homicidio. Para la familia de la víctima, eso fue un segundo golpe. No solo habían perdido a un ser querido, sino que el presunto responsable ya no estaba disponible para responder ante la ley. En cuestión de días, la investigación formalizó cargos por asesinato. El caso pasó de ser un homicidio bajo investigación a un proceso con un acusado identificado pero ausente. Las órdenes de arresto se emitieron. La búsqueda se extendió más allá del estado.
Las autoridades estadounidenses iniciaron esfuerzos para localizarlo, conscientes de que existía la posibilidad de que hubiera cruzado la frontera hacia México, país del que era originario. La huida no fue improvisada en el sentido emocional, pero sí fue rápida en lo práctico. Documentos judiciales posteriores indicarían que, tras el crimen, Riaño abandonó su residencia habitual y cortó comunicación con personas de su entorno inmediato. Esa ruptura repentina fue interpretada por los investigadores como un indicio de conciencia de culpa. No hubo intento visible de entregarse ni de negociar su situación legal. Hubo silencio. Durante las semanas siguientes, los detectives reconstruyeron sus últimos movimientos en Texas, registros laborales, contactos telefónicos, trayectos habituales. Cada pieza confirmaba que había estado en la zona del crimen y que después desapareció de manera deliberada. La orden de arresto se convirtió en una ficha activa. El caso dejó de ser exclusivamente local y comenzó a involucrar coordinación interestatal y eventualmente internacional. Para la familia de la víctima, cada día sin detención era una extensión del duelo. No solo enfrentaban la pérdida violenta, sino la sensación de que el responsable estaba libre. Esa percepción pesa. La justicia no es inmediata y en casos donde el acusado huye, la espera se convierte en parte del castigo emocional de quienes quedan atrás. La investigación seguía abierta, pero el hombre señalado ya no estaba al alcance. En paralelo, la imagen pública de Riaño empezó a dividir opiniones en círculos cercanos. Algunos lo recordaban como un trabajador discreto, sin antecedentes criminales en Estados Unidos. Otros no podían ignorar el hecho central. Un hombre había muerto por un disparo y él había abandonado el país. Ese contraste sería fundamental años después en el juicio, cuando la defensa intentara construir un perfil distinto al que la fiscalía presentaría. Mientras tanto, el expediente crecía. Informes balísticos, declaraciones juradas, reconstrucciones de la escena y antecedentes personales quedaron archivados a la espera de un acusado que no estaba presente para enfrentar cargos. La causa no se cerró, quedó suspendida en el tiempo, pero activa. Y así comenzó una etapa distinta. No solo la investigación de un homicidio, sino la búsqueda de un hombre que había decidido cruzar una frontera con la esperanza de que la distancia fuera suficiente para borrar un disparo. Tras el disparo y la huida, lo que quedó en Houston no fue solo una escena acordonada por cinta amarilla, sino un expediente que comenzó a crecer con rapidez. Las primeras horas fueron clave. Detectives del condado de Harris entrevistaron a testigos, aseguraron el arma vinculada al hecho y recopilaron declaraciones que apuntaban con claridad a Antonio Riaño como principal sospechoso. No se trataba de una hipótesis difusa. El vínculo sentimental previo, la discusión confirmada antes del disparo y su desaparición inmediata construyeron una línea narrativa coherente para los investigadores. El crimen ya no era un misterio sin rostro, tenía nombre, antecedentes y una dirección conocida que ahora estaba vacía. Las autoridades confirmaron que, poco después del homicidio en 2004, Riaño había abandonado Estados Unidos. Los registros migratorios y la falta total de actividad laboral o financiera en Texas reforzaron esa conclusión. No hubo rastro de que intentara presentarse ante la policía. No hubo abogado que anunciara una entrega voluntaria. El silencio fue absoluto. Para la fiscalía, esa salida del país se convirtió en un indicio contundente de evasión deliberada. Para la familia de la víctima, fue la confirmación de que la justicia no sería inmediata. Con la orden de arresto activa, el caso entró en una fase distinta: la cooperación internacional. La posibilidad de que Riaño se encontrara en México abrió un escenario complejo. Estados Unidos y México mantienen acuerdos de extradición, pero estos procesos no son automáticos ni rápidos. Cada solicitud requiere sustento jurídico sólido, documentación completa y la intervención de autoridades federales. El expediente debía estar blindado antes de dar el siguiente paso. No bastaba con sospechas, se necesitaban pruebas formales que sostuvieran una acusación de asesinato ante tribunales extranjeros. Mientras tanto, en México, Antonio Riaño reconstruía una vida.
Según registros posteriores y declaraciones públicas, cuando fue finalmente localizado, trabajaba en el ámbito técnico y mantenía un perfil discreto. No vivía oculto en la clandestinidad total, no utilizaba identidades falsas. Eso no significaba que el caso hubiera desaparecido, significaba que el tiempo estaba jugando un papel silencioso. Durante más de una década, el nombre de Riaño permaneció en bases de datos policiales estadounidenses como fugitivo. Cada cruce de información, cada actualización tecnológica en sistemas de búsqueda, aumentaba la posibilidad de que fuera detectado. En Houston, el expediente no se archivó. Los fiscales asignados al caso revisaron periódicamente la evidencia, mantuvieron contacto con autoridades federales y sostuvieron la acusación formal. El homicidio no prescribía, el paso de los años no borraba el cargo, y aquí es donde la historia toma un giro que muchos no ven venir. Lo que parecía un caso enfriado comenzó a calentarse de nuevo gracias a la persistencia institucional y a la presión constante por cerrar un crimen sin resolución judicial. En 2018, tras más de 14 años fuera de Estados Unidos, las autoridades mexicanas localizaron a Antonio Riaño en el estado de Chihuahua. La identificación no fue producto de una casualidad aislada, sino del intercambio de información entre agencias y la vigencia activa de la orden de captura. Fue detenido por autoridades mexicanas a solicitud del gobierno estadounidense. Ese momento marcó el fin de la etapa de fuga y el inicio de una batalla legal distinta, la extradición. La detención no significaba traslado inmediato. Riaño tenía derecho a impugnar el proceso en tribunales mexicanos. Durante meses, su defensa argumentó contra la entrega, mientras las autoridades estadounidenses presentaban la documentación necesaria para justificar que enfrentara cargos por asesinato en Texas. La extradición no era solo un trámite administrativo, implicaba revisar si se cumplían las condiciones del tratado bilateral, si la acusación estaba debidamente sustentada y si no existían violaciones procesales. Finalmente, las Cortes mexicanas autorizaron su extradición. En 2018 fue entregado a autoridades estadounidenses y trasladado a Texas para enfrentar formalmente el proceso penal pendiente desde 2004. La imagen del hombre que había salido del país 14 años antes regresando esposado bajo custodia federal cerró un ciclo y abrió otro mucho más severo. La familia de la víctima, que había esperado más de una década, vio por primera vez al acusado de nuevo en suelo tejano. El ingreso a la cárcel del condado de Harris no fue el final, sino el punto de partida del juicio. La fiscalía anunció que buscaría la pena máxima permitida por la ley. El asesinato ya no era solo un expediente en pausa, era un caso activo en un sistema judicial que, en Texas, no duda en aplicar las sanciones más duras cuando se acredita culpabilidad en delitos graves. Y aquí es donde la tensión aumenta, porque lo que viene no es solo un juicio por homicidio, sino la evaluación completa de quién era Antonio Riaño. ¿Qué hizo exactamente aquella noche? Y si el sistema consideraría que merece pasar el resto de su vida tras las rejas o enfrentar algo aún más irreversible. Si quieres entender cómo la defensa intentó desmontar la narrativa de la fiscalía y qué peso tuvo su pasado como expolicía en la decisión del jurado, quédate hasta el final de esta historia. Porque lo que se dijo en esa sala cambiaría para siempre el destino de Antonio Riaño y redefiniría lo que significa escapar, pero no quedar impune. Cuando Antonio Riaño volvió a pisar Texas en 2018, ya no era un hombre invisible, era un acusado formal de asesinato en primer grado en el condado de Harris. La fiscalía no perdió tiempo, presentó los cargos ante la corte y dejó claro que el caso no sería tratado como un simple homicidio con circunstancias atenuantes. El mensaje era directo. 14 años de ausencia no debilitaban la acusación, al contrario, la reforzaban con el argumento de fuga consciente. Y aquí es donde la historia cambia de ritmo, porque ya no se trata de buscarlo, sino de probar, más allá de toda duda razonable, que aquel disparo de 2004 fue asesinato y no otra cosa. El perfil de Riaño comenzó a desmenuzarse ante el tribunal.
La fiscalía subrayó su pasado como expolicía en México, no para construir un relato sensacionalista, sino para establecer que conocía el uso de armas, que entendía las consecuencias legales de disparar y que sabía exactamente lo que hacía cuando decidió acudir armado al domicilio de la víctima. No lo presentaron como un hombre impulsivo sin experiencia. Lo describieron como alguien entrenado, consciente y capaz de anticipar el resultado de un enfrentamiento armado. Esa narrativa tenía un objetivo claro: desmontar cualquier argumento de accidente o reacción descontrolada. La defensa, por su parte, trabajó en otra línea. Intentó contextualizar el conflicto como una confrontación emocional, una situación tensa que escaló en cuestión de segundos. Cuestionó la interpretación de la intencionalidad. Analizó la posición de los involucrados, la dinámica del intercambio previo al disparo y la posibilidad de que el arma se accionara en medio de un forcejeo o bajo una percepción de amenaza. No negaban la muerte, no negaban la presencia de Riaño. Lo que buscaban era modificar la lectura jurídica del acto. Durante el juicio, los jurados escucharon a peritos forenses que explicaron la trayectoria del proyectil, la distancia estimada del disparo y la posición de la víctima en el momento del impacto. Escucharon también a testigos que describieron la relación previa, las tensiones acumuladas y el contexto emocional que rodeaba el triángulo sentimental. Cada declaración añadía una pieza. Cada pieza construía una imagen más completa de lo ocurrido aquella noche de 2004. No había dramatización gratuita. Había datos, tiempos, distancias, registros. Uno de los puntos más sensibles fue la huida. La fiscalía insistió en que abandonar el país inmediatamente después del homicidio evidenciaba conciencia de culpabilidad. La defensa argumentó que el miedo, la confusión y la presión podían explicar esa decisión sin convertirla automáticamente en prueba de intención homicida. Pero el jurado no solo debía evaluar el disparo, debía evaluar el comportamiento posterior. Y esa combinación, arma, muerte y fuga prolongada, comenzó a pesar como una sola historia coherente ante sus ojos. El proceso no fue breve, se revisaron documentos acumulados durante más de una década. Se presentaron antecedentes laborales, historial migratorio y registros que confirmaban la ausencia prolongada en Estados Unidos. El pasado como policía volvió a surgir, esta vez bajo una luz distinta. Alguien con formación en uso de fuerza puede alegar desconocimiento de las consecuencias de un disparo a corta distancia. Esa pregunta no fue formulada en esos términos exactos, pero quedó flotando en la sala. Riaño tuvo la oportunidad de estar presente, de escuchar cada palabra, cada descripción del momento que cambió su vida y la de la familia de la víctima. El juicio no fue un espectáculo, fue un proceso técnico donde cada término importaba: asesinato intencional, homicidio, legítima defensa, exceso de fuerza. Cada calificación implicaba décadas de diferencia en prisión o incluso la posibilidad de una condena más severa. Y aquí es donde la tensión alcanza un nuevo nivel, porque el veredicto no solo define culpabilidad, define el resto de una vida. Tras las deliberaciones, el jurado regresó a la sala. El silencio fue absoluto. La decisión fue leída en voz alta: culpable de asesinato. No hubo absolución, no hubo reducción a un cargo menor. El disparo de 2004 quedaba jurídicamente establecido como un acto criminal que terminó con la vida de un hombre en su propia casa. La familia de la víctima escuchó la palabra que había esperado durante años. La defensa recibió el golpe que intentó evitar desde el primer día del juicio, pero el proceso no terminaba ahí. En Texas, tras el veredicto de culpabilidad en casos graves, se abre la fase de sentencia. Es ahí donde se decide si el condenado pasará el resto de su vida en prisión o enfrentará una pena aún más extrema según lo que permita la ley y las circunstancias del caso. Y lo que ocurrió en esa etapa final fue determinante para cerrar esta historia de fuga, justicia y consecuencias. Si quieres entender cómo el tribunal evaluó su pasado, su conducta posterior al crimen y el impacto en la familia de la víctima antes de imponer la sentencia definitiva, quédate, porque lo que viene no es solo un castigo legal,
Es la parte donde el tiempo, la ley y la moral se cruzan de forma irreversible. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, la sala ya no estaba dominada por la incertidumbre sobre la culpabilidad. Esa etapa había quedado atrás con el veredicto. Ahora lo que estaba en juego era la magnitud del castigo. En el sistema penal de Texas, un asesinato puede derivar en cadena perpetua, con o sin posibilidad de libertad condicional, dependiendo de las circunstancias acreditadas. La fiscalía insistió en que la gravedad del hecho, la utilización de un arma de fuego en un conflicto personal y la fuga prolongada justificaban la sanción más severa posible dentro del marco legal. La defensa pidió considerar el paso del tiempo, la ausencia de antecedentes penales en Estados Unidos antes del crimen y la conducta mantenida durante los años fuera del país. El juez finalmente impuso cadena perpetua. No fue una decisión simbólica, fue una sentencia que, en términos prácticos, significa que Antonio Riaño pasará el resto de su vida bajo custodia del Departamento de Justicia Criminal de Texas. No hubo corredor de la muerte en este caso, pero sí una condena definitiva que lo coloca tras los muros de una prisión estatal sin horizonte claro de libertad. La sala escuchó la resolución en silencio. Para la familia de la víctima, no devolvía la vida perdida, pero cerraba el ciclo judicial que había quedado suspendido desde 2004. Tras la sentencia, comenzaron los recursos habituales. La defensa presentó apelaciones, como es procedimiento estándar en condenas por delitos graves. Cuestionaron aspectos procesales, interpretaciones de evidencia y decisiones durante el juicio. Cada apelación fue revisada en instancias superiores. Ninguna logró revertir el veredicto. El caso se consolidó. El sistema confirmó que el proceso había sido válido y que la condena se mantenía firme. En prisión, el tiempo adopta otra forma. Ya no se mide en audiencias ni en titulares, sino en rutinas diarias, conteos, horarios estrictos y años acumulados. Para Riaño, la vida quedó reducida a un número de identificación un módulo asignado a una condena que no tiene fecha de salida visible. El hombre que cruzó una frontera creyendo que la distancia era suficiente, ahora vive en un espacio donde la distancia no existe. Cada día es el mismo recordatorio del disparo que marcó su destino. La familia de la víctima, por su parte, continúa con una ausencia que ninguna sentencia puede reparar. La justicia penal establece responsabilidades y fija castigos, pero no reconstruye hogares ni devuelve conversaciones interrumpidas. Lo que sí hace es enviar un mensaje institucional. El tiempo no extingue la obligación de responder ante la ley. 14 años de fuga no borraron el expediente, no diluyeron el cargo, solo postergaron el momento inevitable del juicio. Con el paso de los años, el nombre de Antonio Riaño dejó de aparecer en titulares y pasó a formar parte de las estadísticas penitenciarias de Texas. El impacto mediático se disolvió, pero la condena siguió intacta. La cadena perpetua no tiene clímax público, es una consecuencia prolongada, silenciosa, repetitiva. Cada aniversario del crimen vuelve sin cámaras, sin audiencias, sin declaraciones. Solo queda el peso acumulado del tiempo. En términos legales, el caso se convirtió en un ejemplo de persecución persistente. Las autoridades mantuvieron activa una orden de arresto durante más de una década y lograron una extradición que permitió llevar el proceso hasta sentencia. No hubo atajos ni acuerdos que redujeran el cargo. El sistema funcionó con lentitud, pero funcionó. Esa es una parte incómoda de la justicia. No siempre es rápida, pero puede ser constante. Para la familia de la víctima, el cierre judicial no equivale a paz absoluta. La condena confirma responsabilidades, pero el vacío permanece. Las fechas importantes siguen marcadas por la ausencia. La violencia doméstica, los conflictos pasionales y el uso de armas en contextos personales siguen siendo una combinación peligrosa que se repite en muchos expedientes. Este caso no es aislado en su estructura, aunque sí único en su impacto humano. Riaño, que alguna vez estuvo del lado de la autoridad en su país de origen, terminó sometido a un sistema penal extranjero que no hizo excepciones por su pasado.
El uniforme que portó en otra etapa de su vida no tuvo peso al momento del veredicto ni de la sentencia. La ley no evaluó quién fue antes, sino qué hizo en 2004 y cómo respondió después. La huida prolongada, lejos de suavizar el proceso, reforzó la narrativa de responsabilidad. Y aquí es donde la historia vuelve al espectador. Un disparo en una casa de Houston cambió múltiples destinos. Una decisión tomada en segundos generó décadas de consecuencias. El tiempo no revirtió lo ocurrido ni protegió al responsable de enfrentar cargos. Al final, la pregunta no es solo jurídica, sino moral. Cuando alguien entrenado para hacer cumplir la ley decide quebrarla y luego huir, ¿la cadena perpetua equilibra realmente el daño causado o simplemente administra una forma distinta de pérdida que ninguna sentencia puede reparar?